Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Ongoing. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial para todas las organizaciones, la cultura organizacional y su evolución en tiempos de cambio. Las empresas en México y en todo el mundo están enfrentando una era de transformación sin precedentes, impulsada por la tecnología, la globalización y cambios demográficos significativos. La cultura organizacional se ha convertido en un factor determinante para el éxito empresarial. Un estudio reciente de Deloitte revela que las empresas con una fuerte cultura organizacional tienen un 40% más de probabilidad de ser innovadoras y un 30% más de retener a sus empleados. Además, según McKinsey, las organizaciones que invierten en la cultura y el bienestar de sus empleados tienen un desempeño financiero superior y una mayor resiliencia ante la crisis. La tecnología ha jugado un papel fundamental en la transformación. Desde la inteligencia artificial hasta el Big Data, las herramientas tecnológicas están redefiniendo la manera en que trabajamos y nos comunicamos. Sin embargo, esta rápida adopción tecnológica también ha creado desafíos significativos, como la necesidad del reskilling y upskilling de la fuerza laboral. Además, la entrada de nuevas generaciones al mercado laboral está cambiando las dinámicas organizacionales. Los millennials y la generación Z traen consigo nuevas expectativas y valores, priorizando aspectos como la flexibilidad laboral, la sostenibilidad y el propósito en el trabajo. Estas generaciones buscan empleadores que no solo ofrezcan un buen salario, sino que también alineen sus prácticas con valores éticos y de responsabilidad social. Para abordar estos desafíos y oportunidades, hoy tenemos el placer de contar con dos invitados muy especiales, Luis Herrera y Paulina Navarro, ambos cofundadores de Trust, una consultora de innovación que recientemente publicó un estudio revelador titulado Las 5 fuerzas del cambio organizacional en México 2024. Este estudio, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, analiza las tendencias que están transformando las organizaciones en México. Bienvenidos, Luis y Paulina. Es un gusto tenerlos en Ongoing. El gusto es nuestro, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo, muchas gracias. Excelente. Oigan, para empezar, pues me gustaría que nos platicaran primero un poco sobre Trust, lo que hacen y el origen detrás de este estudio, ¿no? ¿Qué los motivó a realizarlo y qué es lo que hay detrás de este reporte que publicaron recientemente? Paulina, por favor. Bueno, podemos hacer una cosa, déjame partir la pregunta en dos. No, déjame Adelante. platicarte yo de De Thrust Rust. Ujú. y Paulina, quiero aprovechar para decir que es la mastermind detrás de este reporte, por lo cual sería la persona adecuada para responder. Es una de las pocas, la única latina y mujer invitada a un grupo que se llama Culturati, donde están la gente de talento, de growth y de development, de Airbnb, de Uber y todas estas empresas en Estados Unidos. Así es que la primera parte, pues muy sencillo, muy agradecido de la invitación. Fíjate que Frost es una anticonsultora y nacimos no por darle la contra a nadie, sino como muchos emprendimientos por encontrar huecos que habían. Las empresas de un tiempo para acá se han quejado mucho de que las consultoras cobran demasiado dinero, toman demasiados recursos y demasiado tiempo. Y luego hay bromas de que nos dicen cosas que ya sabíamos y la Ujú. manera de que nos recomiendan hacerlo tiene todo el poder, pero no es necesariamente viable para nosotros, lo cual ha hecho un reacomodo, ¿no? Entonces los McKinsey, los BCGs, todos esos siguen siendo las grandes consultoras, pero se han reducido a los CEMEXes y a las empresas globales industriales. Para el otro, hemos nacido una nueva generación de empresas, en el caso de Frost nos dimos cuenta de que cuando la empresa, por un lado, hace investigación centrada en el usuario y eso une con diseño estratégico de productos o servicios, y esa área se une con la cultura de la gente que va a operar adentro, es en donde tú dices, ahora sí, es en donde está la alineación perfecta, ¿no? Es como cuando juntas a Messi con Cristiano Ronaldo y con Benzema, dices, no va a haber quien los pare. Entonces nos dimos cuenta nosotros de esas dos partes, del área de oportunidad y de cuáles eran las áreas, y creamos un Design Lab que tiene esas áreas de expertise. Entonces, para resumir, nosotros lo que hace es ayudar a las empresas a transformarse a través de la innovación. Y tenemos un ángulo muy particular en gente, desde el design research hasta el cómo detonas ese cambio al interior de la organización. Así es que con esta introducción de Ujú. qué es Trust, me gustaría pasar el micrófono como me gusta decirle, mi flamante socia, Paulina, que es la mastermind de esto. Platícale, Paulina, cuál fue la oportunidad que vimos de por qué era importante hacer este reporte.
todo parte de nuestros clientes. Nosotros hemos a lo largo del tiempo utilizado a nuestros clientes para ser como el pulso. O sea, nos van dando una sensibilidad de cuáles son las problemáticas, cuáles son los puntos más importantes o los temas, ¿no? Que están siendo latentes en el momento. Y nos dábamos cuenta que proyecto tras proyecto y año tras año, el tema de cultura cada vez tenía más, o sea, un rol más importante en las conversaciones del C-Level, pero quedaban muchos huecos en las respuestas. Quedaban muchos huecos en términos de cómo llevar la cultura al plano estratégico, cómo plasmarlo como sus resultados en términos del impacto del negocio, ¿no? Y no nada más dejarlo como en el tema romántico. Y por supuesto, también después de la pandemia, pues el tema gente, talento, cambio organizacional, pues están en las mesas, ¿no? Entonces, esa fue de dónde partimos. O sea, partimos de darnos cuenta que había como estas preguntas y que no estábamos dándonos, no había las respuestas. Y por otro lado, como dijo Luis, yo tengo la oportunidad y el privilegio de ser parte de un grupo muy selecto en Austin, de Culturati. Soy la única latina. Y cada vez que voy a estos grupos y estas discusiones, me doy cuenta que México siempre juega un rol muy importante, por supuesto, con la parte de nearshoring, ¿no? Todo lo que está pasando cada vez está más en las mesas, pero no hay un estudio de México específicamente. No había un análisis de México para México, sino obviamente jugamos un rol dentro de los estudios internacionales, ¿no? Emerging markets, etcétera, pero no había un estudio especializado en la situación real que estaba viviendo el país en términos de cambio organizacional. Y entonces, pues de ahí sale el interés de hacer esto y bueno, se dio la oportunidad con el TEC, con el que estamos muy agradecidos y básicamente de ahí nace todo esto. Sí, no, y no podría estar más de acuerdo en la importancia de las personas y de una muy buena cultura organizacional cuando se habla de innovación, ¿no? Creo que ya está comprobado que, o sea, cualquier, digamos, como transformación o cualquier innovación depende en poco porcentaje de la tecnología y de los procesos y un gran porcentaje, cerca de un 60% de las personas y de la cultura, y que sean culturas que sean, y como ustedes lo han mencionado en este y en otros estudios, responsivas más allá de proactivas, ¿no? En lugar de estar esperando a ver cómo Correcto. reaccionan, que sean aquellos que propongan y que culturalmente estén preparados para los cambios y para la innovación. ¿Qué es exactamente lo que motiva a realizar este estudio en México? Y bueno, ¿cuál fue la metodología detrás de este estudio? Principalmente lo que nos motivó a Luis y a mí a arrancarnos en este super journey, porque fueron 14 meses de estudio, diseño de metodología, lanzamiento, etcétera, fue el abrir la conversación. Nos dábamos cuenta que, como te decía, o sea, tenemos como nuestros clientes diferentes conversaciones, pero como que la conversación abierta del rol que juega la cultura organizacional, justo como lo acabas de comentar, en el potencial de innovación, en el potencial de transformación, en el potencial del cambio en México, queríamos abrir esa conversación. Entonces, ese fue el objetivo central y particularmente porque nos sentimos siempre dentro de nuestro propósito es co-crear un mejor futuro de la mano de nuestros clientes, pero más allá es empoderar a la iniciativa privada que sea su mejor versión. Y creo que en México tenemos una oportunidad muy interesante de llegar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motiva. Y justo uno de esta motivación central nos llevó y fue un parteaguas para la metodología, que ahorita era la segunda parte de la pregunta. La Oye, metodología queríamos dime. pero me gustaría agregar algo a lo que estás diciendo, aprovechando que estamos con cafecito. Yo tengo un smoothie, no sé ustedes que estén tomando, pero me dijo Diego, oye, bajemos la Americano, formalidad. americano. Sí, me dijo, estamos desayunando, cotorreando, así es que yo tengo aquí desayunito, tengo un smoothie y perdón que te interrumpa, Paulina, pero nada más quería agregar un detalle interesante y es que nosotros no vemos a Trust, aunque tenemos ya 9 años y tenemos mucha institucionalización, tenemos procesos, metodologías y demás, nos gusta vernos como un proyecto ongoing, ¿no? Que está Ujú. constantemente en evolución. Y en este caso, como muchos emprendimientos, lo que nos motivó es ver que no había esta información. Entonces, proyecto tras proyecto que nosotros tratábamos de contrastar lo que encontrábamos en nuestros clientes con cuál es la media, nuestro cliente decía, a ver si lo encuentras tú, nosotros no hemos encontrado, decimos, no hay. Entonces, lejos de reclamar, porque aquí el que reclama y el que se queja pierde tanto como el que no aporta, dijimos, pues hagámoslo. Si no existe estudio, hagamos un estudio y ahorita me gustaría regresar el micrófono a Paulina para que te platique la cobertura que tiene, que es parte de lo que lo hace diferente e insisto, no es por presumir.
sino es por aportar. Decir, oye, no había uno que tuviera estas características que prefiero que las platique Paulina como parte de la metodología. Entonces, la metodología, lo que quisimos hacer es tener la conversación de todos los frentes, tratar de abarcar lo más posible. El estudio se hizo a nivel nacional y fueron realmente dos estudios diferentes. Uno fue con líderes y C-level. Fueron 200 participantes que fueran directores de empresas de diferentes tamaños. Cubrimos desde pequeñas, medianas empresas hasta empresas, ¿no? Las huge, las grandototas. Hicimos esa división, tratamos de cubrir como todos los tamaños a nivel nacional, las 5 regiones Nielsen, y hablamos primero con el sistema de liderazgo. Y el otro estudio fue a colaboradores, entonces fue tratar de, desde puestos gerenciales hacia abajo, tratando de cubrir toda la huella, ¿no? Puestos estratégicos, puestos operativos, corporativo, primera línea, cubrimos 12 industrias y eso nos permitió tener un comparativo muy interesante de las respuestas que estaban teniendo los líderes con las que estábamos viendo con los colaboradores y tratar de identificar brechas. La metodología se centra, particularmente fueron encuestas. Primero empezamos con un como estudio preliminar para poder identificar las problemáticas centrales que tenían los líderes y las preguntas, ¿no? que no se estaban respondiendo. De ahí se hizo esta delimitación de los temas que queríamos cubrir. Evidentemente, al ser un estudio de temas organizacionales, o sea, bueno, ¿no? Las preguntas hubieran podido ser 197 y teníamos que delimitarlo. Entonces empezamos primero con este estudio preliminar. Con eso delimitamos las temáticas que queríamos cubrir, hicimos las encuestas a nivel nacional. Una vez que tuvimos los resultados, fue un proceso bastante complejo para poder tener como diferentes cruces estadísticos de las preguntas que estábamos, bueno, de las respuestas que estábamos obteniendo. Y una vez que ya teníamos los resultados, lo que hicimos fue no solamente complementarlo con información o, bueno, un estudio de fuentes secundarias, sino también llevarlo a las mesas de los expertos en México. Y entonces pudimos hablar con diferentes directores, CHROs, C-level, CEOs, etcétera, para ponerles el estudio en la mesa, verlo, que vieran los resultados y tratar de tener un poco de validación de alguna forma de si esto realmente refleja lo que estaba pasando en sus organizaciones y si son las temáticas relevantes. Y la respuesta que obtuvimos fue interesantísima y bueno, básicamente esa fue como la metodología que hicimos. Sí, entonces encontramos en el estudio representatividad de, pues, digamos que todos los que están Todos los involucrados grupos. en un tema, desde los que están adentro hasta expertos, ¿no? Que desde su mirada exterior, pues nos pueden dar diferentes insights. Oye, en este Oye, estudio, digo, perdón, y sí, otra cosa adelante. interesante es que nos dimos cuenta de que muchas de las decisiones de qué iniciativas se implementan y en dónde se está invirtiendo en cosas de cultura tienen que ver con Radio Pasillo. Por ejemplo, tú y yo somos CEOs, nos vemos en una comida, en un podcast, y entonces yo siento FOMO. Digo, híjole, yo soy el único que no tiene futbolitos en su momento, ¿no? Entonces, oigan, futbolito. Otra tiene que ver con un tipo de turismo de innovación que se dio en donde habían viajes para que fueras a Silicon Valley, las oficinas de PayPal, todo eso, de las de Google, todos estuvimos por ahí. Y entonces regresa y dices, chavos, chavos, hay que hacerse no sé qué, pero pues son iniciativas aisladas o datos como la gran renuncia. Cuando era la pandemia, lo último que queríamos era estrés. Y entonces los medios, en un afán por vender, pues inventaban que la gran renuncia, la gran renuncia, el gran regreso. Entonces todo el mundo era así como chavitos jugando fútbol como de 6 años. El balón va para allá y luego el balón va para allá y todos para allá. Y lo que dijimos es, no vamos a desmentir ni a minimizar eso. Pero también hay que reconocer que en Google hay una población distinta que la nuestra, con un quehacer, un propósito y contexto totalmente distinto. Entonces, ¿por qué tendría que aplicar eso lo mismo a una empresa como Cemex o como BIM o como una pyme, ¿no? Entonces, lo que Claro. dijimos es, ¿por qué no hacemos una versión local y vemos qué de eso sí aplica? Y de eso es otro de los drivers de por qué hacer el reporte. No, y que además ya está comprobado que no el hecho de tener instalaciones modernas y de pegar post-its y de tener ciertos mecanismos que se le han copiado a empresas de Silicon Valley no te va a hacer una empresa, o sea, por ende, más innovadora, ni vas a facilitar tus procesos, ni culturalmente te va a hacer mejor, ¿no? Si es que esos cambios no responden, como bien dices tú, a una estrategia. Y bueno, creo que de esto habla el reporte y me comentarán más adelante. El reporte
digamos, como el outcome son 5 fuerzas de cambio que hoy están viviendo las organizaciones a nivel cultural. Y la número 1 dice el potencial de las marcas empleadoras coherentes en su ejecución, ¿no? Que tienen que ver con la Correcto. marca empleadora y de cómo se venden y de cómo son percibidas, tanto por el nuevo talento, es decir, estudiantes universitarios, pues como también ya profesionales, y es qué percepción tenemos de ellas, ¿no? Yo aquí en la Universidad Iberoamericana, que me encargo justamente de la vinculación con empresas para todo lo que es atracción de talento en employer branding, pues bueno, vienen aquí todas a contar maravillas, ¿no? De cómo son sus procesos, de cómo es su cultura, de lo increíble que es trabajar ahí. Pero creo que este estudio demuestra que, pues bueno, estas como expectativas de lo que la empresa está vendiendo no se están cumpliendo del todo. Entonces, bueno, ¿qué significa ser una marca empleadora coherente? ¿Por qué es importante para las Mm. organizaciones en México? Me gustaría hacer una introducción y que Paulina nos platique un poco más a fondo, pero esto a mí me gusta mucho pensar en pirámides y en vasos a la mitad, porque todos los vasos tienen, se puede ver medio lleno, medio vacío. El vaso medio vacío, es decir, 67% de la gente no es la impresión que tenían, se dan cuenta de que la impresión que ellos pensaban antes de entrar a una empresa no lo era. Y es que esto tiene que ver con algo que se le llama market theater, ¿no? Teatro de mercado o marketing cultural o culture washing. Son 3 términos que puedes ver por un lado y por el otro. Lo que yo quiero poner es el vaso medio lleno. Y es decir, si alguien está por lo menos poniendo una cuota de equidad de, oye, que haya una persona, una mujer en el consejo o dos o algo así, claro que eso no es la solución, no es de largo plazo, no es muchas cosas, pero sí es un primer paso. Entonces, yo quisiera poner aquí una luz positiva de decir, ese FOMO que ha llevado a la gente a hacer cosas a medias, qué bueno que hagan eso, porque antes no iban a hacer nada. Ujú. Es esa primera apertura de trabajo híbrido o no. Entonces, ahí está el número que me gustaría pasar en la estafeta a mi socia para que nos elabore un poquito lo que encontramos nosotros, porque además vale la pena decir, esto no es la opinión de Thrust. Sí tenemos mucha experiencia en empresas chicas, medianas, gigantes, pero esta es una radiografía, ¿no, Paulina? Sí, definitivamente. Y bueno, primero a la pregunta, Diego, a ver, alrededor del 2008, que fue el boom de los negocios digitales, ¿no? Los Ubers, los Netflix, y no quiero decir el boom financiero, ¿no? Pero fue cuando salieron y entonces todas estaban en los medios y todo el mundo quería ser el Uber de algo o de su industria o el Netflix de su industria, etcétera. Es cuando realmente se pone en la mesa la importancia de la cultura organizacional, ¿no? Porque y todas las empresas nos preguntábamos cómo le están haciendo o qué es lo que están haciendo en su fórmula, más allá de la fórmula de negocio, para realmente lograr los objetivos que están teniendo. Y se empieza a dar como este fenómeno en el que la cultura organizacional se pone en la mesa, las empresas empiezan a entender que la cultura es una ventaja competitiva y que necesitan hablar de eso para poder generar esta atracción, porque es una prioridad para el talento que quieren atraer, ¿no? O sea, y que necesitan ponerlo sobre la mesa. Y de ahí nace todo este concepto de marca empleadora, que es muy importante justamente para poder tener esta vinculación con el talento que quieres atraer y al mismo tiempo asegurar que para el talento que tienes adentro de tu compañía también se vuelve una ventaja competitiva. Yo siempre digo, no es lo mismo decir que trabajas en Bimbo, ¿no? Que en la panadería San Juana de la esquina, ¿no? O whatever. Entonces, si nadie conoce a la empresa, pues también como empleado o también como colaborador y como talento, pues pierdes un poco un equity que si lo ganas, ¿no? Trabajando en Coca o en estas empresas que todos Ujú. admiramos. Entonces, ese es realmente como el fenómeno que se empieza a dar al tema, alrededor del tema de las marcas empleadoras. Ahora, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo en el estudio? Es justamente esta parte de la coherencia. Nos damos cuenta que hay una brecha en el que solamente el 26% están cumpliendo las expectativas que están generando, ¿no? En sus colaboradores. 64% está teniendo una desilusión de lo que les estábamos vendiendo, lo que esperaban, o que la idea que se Ujú. estaban haciendo de la empresa. Y entonces lo que nos damos cuenta es, claro, el que generar este sistema de marketing, de marca empleadora, de esta comunicación y vinculación con el talento es muy relevante, pero solo aquellas que logran ser coherentes en su día a día y que pasan la brecha, ¿no? Del onboarding process, en donde todos son rosas y corazones y tienes un kit y te dan tu termo y te ponen tu playera y todo es maravilloso, realmente es en las empresas que están logrando el beneficio de construir una marca empleadora. Entonces,
nos damos cuenta primero de esta brecha que es muy interesante. Como decía, el 26%, solamente el 26% está cumpliendo las expectativas. Y para mí el dato que todavía es más relevante es que el 64% de los colaboradores están teniendo una desilusión. Y creo que es momento de que le demos un poco pausa a qué tanto estamos hablando y realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que estamos viviendo y siendo coherentes de lo que platicamos y lo que vendemos y lo que realmente estamos viviendo dentro de las organizaciones. Y creo, y dentro de las conversaciones que hemos tenido, que el punto además más relevante es el momento de reflexión como organizaciones de qué estamos dispuestos realmente a hacer. Porque no porque todos sean... no porque todo el mundo hable de cambiar al mundo significa que tú también tienes que cambiar al mundo. Y no porque todo el mundo hable de que ser una empresa, ¿no? Flexible o lo que sea, tú también tienes que serlo, sino realmente en tu nicho, en tu ADN como compañía, ¿qué te diferencia? Y entonces eso es que sea coherente lo que vendes, ¿no? Y lo que platicas para atraer el talento. Paulina, Entonces eso es un poco lo que nos damos cuenta. y el estudio alcanza a revelar cuáles son justamente estas áreas en donde la empresa no está cumpliendo las expectativas. Sí, en otros, o sea, lo vemos particularmente en otros capítulos, no necesariamente en el primero. En el primero no, como que nos metemos un poquito más a darnos cuenta el tema de cultura, ¿no? Pero uno de los puntos más relevantes es la importancia que le dan al capital humano. Y entonces nos damos cuenta, ¿no? O sea, esta parte de lo central es nuestra gente y no nuestra empresa son las personas y demás. Y cuando las personas entran a la organización, eh, estamos viendo un dato muy importante, o sea, estamos hablando de más o menos alrededor del 49% de las personas y de los líderes 48%, o sea, entre líderes y colaboradores no es tan diferente, ¿no? En donde nos arroja que cuando llegan a la empresa, la importancia que le dan a las personas y a la parte de cultura y talento es baja o muy baja. Entonces, ahí es en donde nos damos cuenta que esa es una primer como brecha que se abre de decir, pues me diste que todo era flores, corazones, que las personas éramos en el centro, pero cuando llego a la organización se rompe. Pero el otro fenómeno que creo que también refleja un poco la pregunta que me haces es, muchas veces no tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la idea que se hace el colaborador de la marca. Entonces, si yo creo, voy a poner un ejemplo que no se estudió como tal, pero lo platicábamos con una de las personas que colaboraron en el reporte, Diana, que le mandamos un saludo, que es lo máximo, pero decía, por ejemplo, pues, no sé, si yo tengo una idea como persona, ¿no? Como cliente de Nike, y un día entro a trabajar en Nike, ya solita me hice una idea de la cultura que podría tener la empresa, ¿no? Y a lo mejor tengo mi propia expectativa por la experiencia que he tenido con consumidor, por su publicidad, por la experiencia que viven en sus tiendas, y me creo una idea de la empresa. Y entonces de ahí puede venir mucho la brecha del el clash de decir, o sea, bueno, a lo mejor sí como cliente y como consumidor me había generado una idea de la marca, pero cuando entré es algo que a lo mejor no Totalmente marcha al distinto. 100%, ¿no? Entonces, no necesariamente es que las empresas estén haciendo algo mal, pero se está quedando un espacio en la percepción que se está generando que se tiene que cerrar para evitar como esta brecha. Y por el otro lado también, pues vemos, lo decías hace rato, ¿no? La incursión de las nuevas generaciones a las empresas. Y el otro día estaba hablando con una amiga y me decía, es que ¿cuándo se acaban las nuevas generaciones? Me decía, es que las nuevas generaciones pues siempre van a ser, o sea, no es que seamos nosotras. Y entonces, ¿dónde está como la fractura tan importante que hemos hecho los millennials y la generación Z con esto? Y me hizo pensar muchísimo y creo que es la información. O sea, estamos demasiado conectados, estamos demasiado informados y evidentemente eso pues, rompe la forma en la que estamos queriendo vincularnos con las organizaciones. Y creo que también viene de ahí. Entonces, la comunicación, las redes sociales, TikTok y la forma en la que hoy estamos generando como estas pues, contenidos, está impactando también en las expectativas que tenemos de las empresas y no está machando con la experiencia que están poniendo las organizaciones, ¿no? Sí, Oye, sin duda, pues aquí hay dos puntos que me gustaría agregar, y esto tiene que ver con conectar puntos ya dentro de la organización. Me gustaría hacer además una precisión y un anuncio, pero en el link que tú vas a poner aquí abajo, la gente puede entrar a un micrositio en donde hay 3 maneras de poder consultar la información.
La primera es scrolleando, tienes un resumen ejecutivo de lo que se vio. La segunda es bajando el reporte si lo quieres ver a detalle completo. Y la tercera, hicimos un GPT que construimos para que puedas precisamente no nada más consultar, sino cruzar información, interactuar. Muy interesante. Y esto, precisamente cruzando esta información, tiene que ver con pues esta inmediatez que la tecnología y los medios han provocado, en donde yo soy generación X. Yo sabía que me tenía que echar unos 2, 3 años en Unilever para poder crecer a un nivel intermedio y que si hacía bien las cosas, a lo mejor en 5 años podía tener un nivel ya senior, en donde había muchas más recompensas y demás. Pero ve el tiempo que te estoy diciendo, una sola empresa. Ahora hay un reporte que dice que los millennials en el lapso de 7 años van a tener 9 empresas en las que van a haber trabajado. Entonces, si me dices, oye, vas a conocer 9 países en 7 años, yo firmo. O meses, mejor todavía, ¿no? Pero si te dicen y no vas a aprender lo suficiente en ninguna de estas y después de los 9 años o de los 7 años vas a ser experto en nada, dices, espérate, eso es diferente, pero eso nadie lo dijo, ¿no? Ujú. Entonces, este es un tema que tiene que ver con los medios, tiene que ver con la tecnología. También se hacen muchas generalizaciones, pero esa falta de inmediatez es la que provoca esas falsas expectativas, porque muchas veces ni siquiera las empresas son las que te lo están diciendo. Si no es tú que tienes una amiga que gana un chorro más por hacer menos, o un cuate que en 2, 3 meses lo hicieron jefe, etcétera, etcétera, Claro. ¿no? Que claro que son casos aislados. Hay Ujú. gente súper brillante en todas las Sí. generaciones. No, pero que hoy, como dices tú, con la información tienes la capacidad de compararte, ¿no? Con aquellos de tu generación, y no entienden que al final, pues bueno, todos quizá tengan tiempos, y momentos distintos en su desarrollo profesional, ¿no? Ya no es como en O la en escuela que una, todos van o, parejo. o en una comida, ¿no? En una comida no Ujú. conocí a nadie que diga, ¿sabes qué? Si soy un loser, me deberían de correr. O sea, todo el mundo saca su Ujú. lado Facebook, o su Claro. lado Instagram, en Ujú. donde toda mi vida es perfecta, viajo todo el tiempo, hay dinero por todas partes, en fin. Y creo que es algo que Sí, combina de crearse precisamente. falsas expectativas, ¿no? Pues Y es que a la hora de no, combinar mi vida social con la chamba, no puede haber separación, sino todo es padre, ¿no? ujú. Sí, y creo que nos toca también a las empresas e instituciones académicas, pues también bajar a la realidad, ¿no? No sé si a ustedes les llegó un video que se hizo viral donde entrevistan a estudiantes universitarios preguntándoles sus expectativas salariales una vez que terminan su No carrera, lo ve. ¿no? Y eso, ¿cuánto esperas Fue ganar una vez que, maravilloso. que termines, ¿no? Y te estaban ciento esperando veinte sueldos mil pesos. Ajá. 120,000, 200,000 pesos, ¿no? Pero creo que eso es parte de estas falsas realidades y expectativas que se crean también a través de las redes sociales y de, pues bueno, otras formas de monetizar que pues, no son las que hoy encontramos en las empresas. Y Algo sí se puede. Oye, pero sí, sí se puede. Yo quiero decirle a los chavos que nos escuchen, sí es posible claro. hacer eso. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de eso. Y ahí es en donde ya no se rompe la broma, ¿no? Mm. O se cambia la conversación. Pero perdón, sigue, Diego. Claro. No, pero mencionabas todo lo que tiene el reporte y lo que arroja la página. Yo quería agregar y lo conecto con mi siguiente pregunta. Algo que me encanta es que ustedes ponen, y estos son los hacks, ¿no? O sea, decir, estos son los retos, los grandes retos, pero también así es como de alguna forma puedes atacarlo. Entonces, los hacks para este tema de las brechas entre la expectativa y la realidad de la marca empleadora, ¿cuáles serían? O Hay sea, hay uno que me... varios. Ah, ok. Perdón, adelante, Liz. No, vas. Go Quiero for it. escoger uno nada más, que es el que más me gusta. Y le pusimos lo que no se mide no existe. Y lo que pasa es que cuando nosotros hacemos proyectos, hay tres características de nuestras estrategias de cultura. Una tiene que estar alineada a la visión y estrategia del negocio, porque normalmente son así como de tú manténme a los niños tranquilos, nosotros hacemos cosas de adultos y no, espérate, los niños son los que van a hacer que pase el crecimiento de la empresa, entonces más vale que esté alineado. Segundo, tiene que ser algo que practiques todos los días, no de vamos a hacer una fiesta y luego sigan haciendo lo suyo. Y la tercera, que es a donde quería llegar del hack, es medirlo. Si a ti te dicen en un programa de entrenamiento del que quieras, oye, entra y sacrifica tal y paga tal, etcétera, etcétera, dices, pues, ¿cómo va a resultar eso? ¿Cuál es el resultado? What's in it for me? ¿Cómo se mide? Y entonces, en la medida en la que te van diciendo con indicadores periódicamente, oigan, este es el objetivo. Supongo que vas a entrenar para un maratón. Vamos a correr
20 kilómetros esta semana. Oye, es un show, no te preocupes, cada día vamos a hacerlo tal. Llegas al lunes, le dices, señores, ahí está el reporte, corrimos 20.500 kilómetros este año. Ay, híjole, yo digo esta semana. Yo no sabíamos que lo podíamos hacer. Podemos hacer esto y mucho más. Entonces, si cada semana vas diciendo, hay un programa en donde vamos a ir subiendo y vas demostrando que se va cumpliendo, entonces la empresa va compartiendo ese crecimiento, pero no nada más para la empresa, sino qué es la contribución que tuvo el individuo. Y ahí es donde dices, sí veo la báscula cambiar. O sea, sí veo que las dos agujas en paralelo se mueven. Ese es un hack importante. Ahora, no siempre va a crecer en paralelo, no siempre va a crecer al ritmo que quisiéramos, pero esa comunicación es vital. ¿No, Paulina? Sí, definitivamente. Y a mí el otro hack es abrir la conversación una vez más. O sea, creo que el diálogo, las organizaciones necesitamos dejar de querer vender o sea, lo que creemos, ¿no? Y ser coherentes realmente con lo que somos. El otro día yo le decía a Luis, tenemos una conversación muy interesante en donde le decía, es que siempre hay un roto para un descosido. Y si queremos que todas las empresas sean un copy-paste, ¿no? Porque lo vimos en X revista o en X medio o porque TikTok lo está diciendo, pues vamos a quedarnos muchos descosidos sin un alma gemela, porque o sea, hay la posibilidad de conectar con los valores reales de la empresa. Entonces creo que se tiene que abrir el diálogo. Y la otra parte, que eso nos va a conectar con otro capítulo, es no dejarnos llevar con los mitos. Las empresas muchas veces, o sea, la falta de información que tenemos, creemos que ahora tenemos todos, ¿no? Como una vez más, como el mito dice que tenemos que ser flexibles, pues todo tiene que ser home office o no home office o flexibilidad total o no total. Muchas veces es como, a ver, ok, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está pidiendo realmente la gente? Yo para mí creo que ese es como el hack más relevante, es siéntate con tu gente y entiende la raíz. No nos dejemos llevar nada más porque los millennials o la generación Z o los hashtags de TikTok o de cualquier lado, sino siéntate con la gente y entiende realmente de dónde viene y cómo tú como organización realmente lo puedes resolver y lo puedes atender y no nada más decirlo de dientes para afuera. Para mí ese es como el hack central Claro. del reporte entero. No, y como bien dicen, que realmente responda a la estrategia y que sea algo que se pueda medir, que va en relación con la segunda fuerza, que es el retorno a la inversión de las estrategias de talento y cultura, ¿no? Que seguramente es algo que pues todos los C-level, incluyendo CEO y CFO, pues te van a estar midiendo, ¿no? A los de Esa es la talento pregunta y de central. recursos humanos, ¿ok? Todas estas estrategias, pero ¿cómo realmente aseguramos un retorno a la inversión? Entonces, aquí la pregunta es cómo pueden las empresas diseñar estrategias de talento y cultura que realmente generen un retorno de inversión significativo. Aquí creo que hay dos partes. La primera es las direcciones de recursos humanos y de diseño organizacional. Necesitamos dejar, y bueno, y también consultores que nos dedicamos a esto y las personas que traemos todo esto sobre la mesa, necesitamos dejar de romantizar el concepto de cultura. Nos hemos, particularmente en Latinoamérica, dejado llevar con esta parte de las frases bonitas, con las frases de pared, el team building, que no estoy diciendo que esté mal y que no sea necesario, pero El no puede ser lo propósito de único. transformación. La vida, ¿no? O sea, Ujú. y no está mal, pero no puede ser lo único. Y tenemos que voltear a ver la parte de de lo que hacemos realmente mueve la aguja. En términos de productividad y en términos de retención de talento y en términos, o sea, voltearlo a ver como una parte estratégica, porque ¿qué está pasando si no lo hacemos así? El concepto de cultura pierde credibilidad y pierde su rol en la mesa de discusión y de toma de decisión. Entonces, necesitamos dejar de romantizarlo para traerlo al lado del negocio y representarlo para poder jalar más inversión y presentar esa parte de resultados. Pero la segunda parte, que lo vemos en el reporte, es el diseño de estrategias inteligentes. ¿Y a qué nos referimos con estrategias inteligentes basadas en datos? Necesitamos no crear estrategias que sean en base al radio pasillo o a lo que me llegó o lo que vi en LinkedIn, ¿no? Porque me vi un reporte. O sea, realmente los datos de tu empresa, hacerlo basado en data y medirlo, como decía Luis, en el tiempo, para ver realmente qué es lo que está moviendo la aguja y qué no, y responder de una manera mucho más ágil. En Trust hay una frase muy famosa que yo repito todo el tiempo, que es ningún equipo de Fórmula 1 mide sus resultados hasta el final del campeonato. Lo están midiendo en cada una de las carreras y después de cada una de las carreras están haciendo
cambios inmediatos. ¿Por qué las organizaciones, por qué si en los equipos de alto desempeño se mide así la información para asegurar que podemos tener como una ventaja rápida y un cambio rápido en las organizaciones que estamos poniendo conceptos como productividad, ¿no? O sea, como toda esta parte de negocio, pensamos que medir nuestros resultados de talento y cultura lo hacemos una vez al año en un clima laboral. Entonces, no nos permite responder de la manera inmediata. Entonces, creo que ese es el centro, la verdad, el crear estrategias inteligentes, el dejar de romantizar los conceptos de propósito, los conceptos de valores, los conceptos de talento y de cultura y ponerlos en la mesa de discusión como cualquier otra área de la compañía que te alinee al final, que impactar en el objetivo de negocio, ¿no? Oye, y en este caso, las recomendaciones o los hacks para las empresas serían que cada estrategia cultural, que puede ser de atracción, de procesos, de sus temas operativos, de cómo trabajan, sean capaces de medirlos. Correcto. Y además hacer mediciones más cortas, una vez más es lo que mencionaba, es poder poner un indicador y hacer estas mediciones de una manera mucho más específica. Algo que nos hemos dado cuenta, y hay una metodología que diseñamos en Frost, es que las estrategias de talento y de cultura en México y Latinoamérica se diseñan de manera como muy homóloga, es decir, para toda la organización en todo el tema. Entonces, no es nada más una problemática específica para impactar un indicador muy puntual en un equipo, a lo mejor en un área, sino si tenemos un problema de clima, hay que cambiar la cultura. O sea, hay que hacer toda una transformación organizacional y hacer inversiones, ¿no? Como muy completas. Y muchas veces eso toma mucho tiempo realmente. O sea, no ves los resultados inmediatos, se pierde la credibilidad, se pierde la inversión, se pierde el foco en dónde está el retorno. Y tener la capacidad de ir haciendo ajustes de una manera mucho más clínica, ¿no? Específica, con un indicador en tiempo corto, no funcionó, cómo lo mido, en qué equipo. O sea, tener la capacidad de tener estas mediciones mucho más puntuales hace que las transformaciones culturales realmente se den, en lugar de estar esperando, ¿no? 3 años para que se haga una transformación cultural completa. Entonces, Oye, sí, definitivamente el hack es medir, pero en tiempos cortos, rápidos, mucho Sí, más ajustes específicos. rápidos. oye, ya hay Sí, otro adelante, hack. Luis. Gracias. Hay otro hack que tiene que ver con hacer esto de una manera sistémica. Y ya sabes a dónde voy, ¿no? Con ese concepto. Porque siempre siguen funcionando las empresas como silos. Y de repente hay duplicidad de iniciativas, o no conecta una cosa con otra. El último proyecto que estamos terminando es para una cadena retail muy grande. Y estamos trabajando por un lado con el CEO para el tema de estrategia, por otro lado la cultura y por otro lado con la experiencia en tienda que tiene que pasar. Y de repente dice, ah, tengo que hablar con la de cultura. Y digo, no te preocupes, yo soy el de cultura porque nosotros diseñamos ese proyecto y claro que tenemos que hacer una serie de ejercicios y de planes en donde se vean integrados cuándo entras tú, cuándo entra él, porque una parte por donde hay que empezar tiene que ver con guiones y con servicio, aunque tú seas experiencia, ¿no? Otra parte va a display, otra tecnología, ¿no? Entonces, esa parte es cuando ya ves una maquinaria como reloj suizo y cuando ves que puede pasar esa magia que tú ves en Disneylandia. Y dices, nada más es que es Disneylandia, no es un tema de dinero, es un tema de connectedness y de gobernanza, que es bien importante, porque muchas veces está el de tecnología tomando decisiones de cultura y está el de marketing tomando decisiones de cultura y a cultura le avientan todas las decisiones que nadie quiere tomar, ¿no? Entonces, esa conectividad y ese pensamiento y acción y planeación sistémica es otro hack. Y aquí es muy importante definir quién lleva la accountability, ¿no? O la responsabilidad tanto de estos procesos como de medirlos, como de mejorarlos. Y aquí entra otro tema que es el rol del liderazgo, ¿no? Para impulsar todas estas estrategias de cultura y talento, pues necesitas nuevos líderes. Yo creo que no es lo mismo, o sea, los líderes que se necesitaban hace 30 años que 20, que inclusive prepandemia, que pospandemia, con toda la serie de retos que ya hemos estado platicando y que también salen en su estudio de marcas responsivas. No, a ver, estamos viviendo en una era de transformaciones digitales sin precedentes, donde ya lo comentábamos, se están uniendo a la fuerza laboral nuevas generaciones y nunca había, digamos, como coexistido diferentes generaciones con diferentes expectativas en el mismo lugar de trabajo, en donde hay problemáticas sociales, medioambientales que hoy también las empresas tienen que cubrir a través de sus operaciones. Entonces, bueno, se necesitan liderazgos mucho más
responsivos, mucho más resilientes, mucho más adaptativos e innovadores, y para eso necesitan crear culturas que también respondan a esta innovación. ¿Cómo ha evolucionado el concepto del liderazgo entonces para estas culturas y en las organizaciones modernas? Aquí me gustaría que Paulina te platique porque cuando llegamos a esta conclusión me pareció algo revelador. Paulina, platícales del CEO como influencer y agente de cambio, el nuevo rol o la Es que nueva además oportunidad. es que además es mi capítulo favorito de todo el reporte. Creo que el concepto de liderazgo está cambiando por la exigencia, justo que acabas de plantear. Ya no es el concepto de jefatura, déjame hablarlo en ese sentido, ¿no? O sea, ya no es suficiente que nada más seas un experto en tu tema, sino es que seas un experto en tu tema, pero que seas un experto en los nuevos temas, en las nuevas tecnologías y que las adoptes, pero que transformes el negocio, pero que estés viendo 2 pasos adelante, pero que al mismo tiempo estés diseñando estrategias para el ahora y que seas un influencer social, que ahorita profundizo en ese concepto, con tu equipo y con la gente, pero al mismo tiempo que tengas paz mental y que estés contento y que le metas creatividad a lo que haces. O sea, la expectativa que se tiene del líder es muy grande y el líder se siente overwhelmed. Lo que estamos dándonos cuenta es que solamente el 80%, solamente el 20% se siente con las herramientas para poderle hacer frente a tanto cambio organizacional, pero cambio generacional, pero cambio de la tecnología, pero la inteligencia artificial, etcétera, y tenemos que darles herramientas a los líderes para que puedan responder en ese sentido. Lo interesante que arroja el reporte es que de todas las capacidades o del top 10 de las capacidades que los líderes consideran que son más relevantes que tienen que estar desarrollando para poderle hacer frente a esta exigencia, la influencia social es la última de este top 10. Y hablando con los diferentes expertos que sumaron al reporte, fue uno de los temas que más les brincaba. O sea, decían, lo más importante que necesitamos ahorita de un líder no necesariamente es que sea un experto en inteligencia artificial o no es que tenga la capacidad de, no sé, mañana integrar un nuevo RP, no sé, lo que sea, o sea, como estas transformaciones digitales, sino es que tenga la capacidad de influir en sus equipos, de presentar una nueva imagen, una nueva narrativa, de formar equipos resilientes y de empujar que esto realmente sea por ejemplo y por convicción. Entonces, esa influencia social, o sea, el CEO y el líder como un ejemplo a seguir, es una de las capacidades más importantes que tenemos que desarrollar en los líderes y al mismo tiempo le va a dar al líder la capacidad de tener mucho más diálogo con sus equipos y de responder a los cambios que están impactando en las organizaciones de una manera mucho más ágil. Pero si nada más los estamos presionando en una carretera en las que tienen que correr con 18 temas y 18 prioridades y no les damos el espacio de reflexionar de su rol en los equipos de trabajo, este sistema de overwhelmeo que están teniendo el día de hoy se va a seguir expandiendo. Entonces, ese creo que es el concepto que ha evolucionado del líder, ¿no? El líder tiene que estar preparado para lo que sea que venga y la expectativa de todas estas prioridades tiene que estar centrada en cómo te convierto en un influencer social con convicción para que entonces todo lo que necesitemos hacer, tú puedas empujar a tu organización, a tu equipo hacia ese frente, ¿no? Y Sí, bueno, o sea, creo que ese digamos es que como uno de los ha datos más dejado de relevantes. ser un CEO, un líder menos metido en la operación, más metido en la influencia social. O sea, te lo pregunto porque, o sea, de los nuevos roles que he visto de CEOs, ¿no? Y a ver, un ejemplo muy concreto, ¿no? A quien nombraron ahora para liderar Tesla en México. Bueno, una mujer que no viene de la industria automotriz, ¿no? O sea, cuando tradicionalmente dice, oye, bueno, para ocupar un puesto de CEO, pues necesitabas un track record en esa industria de años, ¿no? Y hoy viene de otro giro, ¿no? Como de otro tipo de empresas, pero no sé si lo que se busca ahora es justamente personas con ese liderazgo, influencia social, que sean capaces de transmitir misión, visión, de empujar a la gente. O sea, ese tipo de liderazgo. Es que Es ahí que entra, Lo además, estoy ejemplificando ajá, mal. no, no, está cien por perfecto. ciento
Es un Y gran además yo soy ejemplo. fan, soy súper fan, macro, ultra, hiper fan de Terry Gutiérrez. Ujú. Me No, y imagino que es de quién estamos egresada hablando. nuestra aquí de De la ingeniería Ibero. de la Es Ibero. Sí. ingeniera. No, de mucho orgullo, pero no, o sea, es algo que a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? O sea, que no se había Es, visto anteriormente. claro, O sea, pues el nuevo CEO de, pues no sé, Lala, pues bueno, venía de estar en la industria del consumo, de haber estado en Walmart, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que había o sea, se esperaban ciertos skills más como operativos y del know-how de la industria que otro tipo de skills que salen ahora en este reporte, ¿no? es como todo, o sea, es que el rol a ver, por supuesto que el rol del experto, ¿no? En la industria es muy importante, pero el rol de quien mueve las masas, déjame plasmarlo así, hoy en día es todavía más importante. ¿Por qué? Porque pues la persona que pones en el sistema de liderazgo en el centro puede traer a un equipo de expertos, pero convencerlos para moverse o sea, la dirección que nos tenemos que mover, y más ahora en donde tenemos que responder de una manera muy rápida, tenemos que estarnos adaptando a cambios todo el tiempo y tenemos que tener la capacidad de mover equipos de una manera muy distinta, en la que a lo mejor si eras el experto de la industria y llega una nueva tecnología, pues a lo mejor el experto de la industria ya no me es tan relevante como el de la tecnología y lo tengo que traer y tengo que cambiar. Entonces, la persona que tenga la capacidad de mover a las masas, pero de moverlas por convicción realmente, tiene mucho más poder que el experto operativo, ¿me explico? Y por eso creo que esto es tan relevante. Y por otro lado, el que cierre las brechas. Lo acabas de decir ahorita, nunca antes habían convivido tantas generaciones en el entorno laboral como ahorita. O sea, ahorita estamos teniendo 4 generaciones y está por entrar la quinta, en donde siguen, o sea, están conviviendo, y las brechas que se abren entre cada una de las generaciones cada vez es mayor. Y el líder que pueda cerrar esas brechas y potenciar la diversidad generacional de talento, de conocimiento, etcétera, es el que gana. Entonces, el rol del líder por eso está cambiando. Ya no necesariamente es que sea el experto que por supuesto tiene una parte importante, ¿no? Pero aquel que pueda convencer aquel que pueda hacer cerrar esas brechas, aquel que pueda potenciar esa diversidad, aquel que pueda explorar caminos no recorridos previos y ayudar a que su gente y que los equipos se encaminen hacia ese nuevo camino, ¿no? Esa nueva dirección, pues es el influencer social. No es Claro. necesariamente el experto ¿no? Oye, y Sí, aquí me y creo gustaría, que por eso hemos visto ahora también CEOs mucho más jóvenes, ¿no? De lo que anteriormente llegaban a ocupar esas posiciones. Digamos, otra tendencia ahí que sí, hemos pero Sí, visto. interesante. están Ujú. complementando con boards de gente con muchas canas para que puedan tener ese Claro. contrapeso. Ujú. Pero lo que quería comentar es el fenómeno de, otra vez, tiene que ver con buzzwords, upskilling, reskilling, power skilling. O sea, ya hay demasiados conceptos. Aquí lo interesante es que de las 3 cosas en las que más se invierte, hablando de retorno de inversión y conectando un capítulo con otro o un insight con otro, es primero en tecnología y en procesos. Todo el mundo ahorita se están dando cuenta que para poder jugar el juego de la inteligencia artificial tienes que tener una estrategia y una infraestructura de data. Porque es como que te digan, ahora todos tenemos que construir. Y dicen, pero ¿dónde están tus ladrillos? ¿Cómo que hay que tener ladrillos? Sí, para poder construir hay que hacer ladrillos. Entonces, primero es tecnología y procesos. El segundo tiene que ver con, están apanicadas las empresas de cómo atraer y retener talento, porque se está yendo por todas partes, ya perdiste, ya lo ibas a amarrar y se fue a otro lado por dinero o porque la empresa era Ujú. más sexy en general. Claro. Y el tercero sí tiene que ver con estas habilidades de la empresa. Entonces, nada más para dar contexto, la manera en la que me gusta a mí exponer el tema de upskilling tiene que ver con que estés actualizado y son hard skills, ¿no? Es habilidades de programación, cosas así. El reskilling tiene que ver como si te fueras a cambiar de trabajo. Es como si a ti te dijeran, ahora vas a llevar la parte de recursos humanos, tienes 2 opciones. O decir, no, yo nunca he hecho nada de recursos humanos, o decir, va, si lo que estás viendo a mí son las capacidades que dice Paulina, tengo que entender este otro mundo, entonces tengo que aprender una nueva carrera. Y power skills son las que en innovación conocemos como Las habilidades inteligencia blandas. emocional, exactamente, son más las blandas, critical thinking, todo eso. Esas son más poderosas ahorita, porque esta chava de Tesla está ahí por estas.
últimas, no por las otras. Ujú. Entonces no significa que a la empresa no le ayude las otras. Por ejemplo, cada vez tenemos más clientes que vienen pidiéndonos que les hagamos una nueva estrategia de cultura, pero dicen, no voy a cambiar lo que voy a hacer, voy a cambiar cómo lo voy a hacer, porque voy a meter un ERP o vamos a meter procesos de data, otra cosa, a toda la empresa. Y necesitamos que la gente, no es un aviso de que les vamos a cambiar la marca de computadora, es una manera diferente de pensar, es un mindset. Entonces, sí hay clientes que se están dando cuenta de ese cambio de chip. Por eso es tan importante lo del power skilling. Ujú. Sí, y enfocarse en desarrollar ese tipo de habilidades. La fuerza 4, que ya también la comentamos un poco, pero que es la sostenibilidad cultural en la era de las brechas generacionales. ¿Qué retos presentan las brechas generacionales y cómo pueden las empresas gestionarlas de manera efectiva? A ver, hay muchos retos, pero justamente creo que nos conecta un poco al tema anterior que estábamos hablando. Los retos no son nuevos, los retos no se están dando, o sea, las brechas generacionales han existido siempre. Las nuevas generaciones que no van cambiando, pero las nuevas generaciones siempre han presentado retos porque los contextos sobre los que se desarrollan son muy distintos, cada una de estas generaciones. El tema central es que hoy están conviviendo muchas que vienen de Ujú. contextos en los que se han desarrollado de manera muy diferente y el reto central es que no se está potenciando el poder de que estén conviviendo. O sea, en lugar de separarlas y decir millennials, Z, boomers, X, o sea, y tratar de encontrar los espacios, o sea, y de separarlas y de... A mí esta parte de este segmentación, ¿no? O sea, este concepto de segmentación en donde el millennial tiene como una ya reputación y la generación Z tiene ya su propia reputación, se me hace muy peligroso, porque en Ujú. lugar de ayudarnos a cerrar estas brechas y encontrar el potencial que hay de balancear, ¿no? Las habilidades y el contexto y el expertise de unos con los de otros y encontrar magia en esa diversidad, pues ahí es en donde está el reto, creo. Sí, El se reto generan muchos central es prejuicios, ¿no? Al estar tan muchos etiquetados. prejuicios que no nos ayudan a la construcción de puentes que nos lleven a potenciar la diversidad y la magia que podrá existir en esa diversidad. En una de las conversaciones que tuvimos para el reporte, nos decían, aquel líder, o sea, por eso regreso un poco al tema del líder, o sea, aquel líder que tenga la capacidad de hacerle ver a sus equipos que el shortcut más rápido para tener los skills que está buscando, ya sea, y no hablábamos de una generación en particular, ¿no? Está en la conversación con el equipo de enfrente, más allá de la escuela o el curso o lo que sea. O sea, si yo estoy buscando, si yo soy una persona de la generación, voy a poner ahorita, ¿no? De la generación Z, que estoy entrando, lo que quiero es aprender la forma, no sé, más rápida de escalar o quiero entender las dinámicas organizacionales porque pues es mi primer chamba a lo mejor, tu shortcut más rápido es aprenderle al que lleva 18 años en la empresa y no tratar de encontrarlo en otro lado. Y si yo soy alguien que a lo mejor nunca ha estado con la tecnología y que llevo 18 años en la empresa y que me está costando mucho trabajo ganarle, ¿no? O estar a la par del cambio digital o de inteligencia artificial, etcétera, tu shortcut más rápido es sentarte con el chavo nuevo Ujú. que El lleva reverse mentoring. 3 años, ¿no? O bueno, ha crecido más bien en el mundo digital. Entonces, creo que justamente ese es el reto central, es dejar de segmentar y ayudarle a la población en general de tu organización a encontrar esos puentes de diálogo o comunicación, pero dándoles este giro de, hay mucho poder y hay Ujú. mucha magia en esa diversidad. Esa es una. Y el otro es los mitos que se han creado, que ahí, Luis, no me dejará mentir, yo lo digo a cada rato, los medios juegan un rol bien relevante. El estar poniendo todos estos temas, ahorita el silent vacationing o todos estos como conceptos, en lugar de ayudar a que se cierren estas brechas, empiezan a generar esta tensión, como decir, no, los millennials están vacacionando de esta forma y luego el quiet quitting, o sea, como que estos temas que entiendo son relevantes y hay que ponerlos en la mesa, pero el amarillismo alrededor de esto, en lugar de ayudarnos a decir, a ver, la dinámica está cambiando. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Vamos a solucionar el problema. A lo mejor es algo que como organización venimos arrastrando y nada más como mitificarlo,
pues evidentemente no nos está ayudando a resolver los problemas de raíz. Entonces creo que ese es uno de los puntos centrales de los retos de este tema cultural, es poner las situaciones en la mesa, las problemáticas en la mesa, pero no por amarillismo o por angustia, sino por querer realmente tener una curiosidad genuina de entender de dónde viene y por qué y qué beneficios tiene el cambiarlo. Creo que ahí es en donde realmente se va a dar una sostenibilidad cultural en el tiempo, en lugar de nada más querer estar resolviendo las problemáticas que van saliendo en el día, ¿no? O el hashtag del día. Sí. Oye, ¿y han logrado identificar, digamos, como buenas prácticas o mecanismos para justamente cerrar estas brechas, para que se generen mejores sinergias, mejor comunicación? No sé si esto quizá también tiene que ver con la fuerza 5, ¿no? Del surgimiento de nuevas opciones y posibilidades desde el punto de vista de entender, o sea, de no tratar a todos los colaboradores digamos, de la misma De la misma forma, manera. ¿no? De la misma manera, entendiendo que, bueno, pues cada uno tiene intereses distintos y tenemos al colaborador que está aquí porque está muy alineado con el propósito y la visión, pero tenemos otro que pues, es mucho más operativo y, ¿no? y más de resultados, pero tenemos el otro que busca más un tema de balance vida-trabajo, pero habrá quienes no tanto, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor mi cultura y mis mecanismos no pueden ser los mismos para todos, pero eso también es un reto muy, muy complejo. Para mí, la mejor práctica que hemos identificado son aquellas que están relacionadas al diálogo, o sea, a la apertura del conocimiento, a la comunicación, a la información. Hay una empresa que yo menciono mucho, nunca hemos trabajado con ellas porque no están en el mercado mexicano, pero ojalá que pronto lleguen, que se llama Culture. Es una empresa que se dedica a la generación de información en tiempo real, en donde no tienes que hacer una encuesta para toda la organización, sino puedes estar lanzando como micropulsos para diferentes ¿no? Para diferentes poblaciones dentro de la organización, etcétera, y te van dando esta información para poder abrir conversaciones. Entonces, de esa forma puedes entender lo que estás diciendo ahorita. A ver, puede ser un tema de momento de vida, puede ser un tema de, por ejemplo, la mujer, ¿no? La mujer trae, o sea, la incursión de la mujer en el ámbito laboral ha traído como muchos cambios y mucha transformación muy positiva, pero muy, o sea, que ha conflictuado mucho también la operación de las organizaciones, pero porque creemos que nada más es por ser mujer. No, a ver, no es por ser mujer, es porque a lo mejor tiene todo un rol que la sociedad o sea, le ha puesto y que hoy tiene que balancearlo. Entonces, ¿es por ser mujer o es por el rol que tiene y entonces cómo lo balanceo? Pero a lo mejor no es a todas las mujeres igual. Entonces tienes que tratar de entender que las poblaciones pues tienen este pulso distinto dentro de tu organización. Entonces, para mí la mejor práctica es aquella que te lleve a este conocimiento, a entender y a esta sensibilización de que tienes poblaciones distintas, personas con momentos de vida diferentes y con necesidades diferentes, y la capacidad de adaptarte como organización a esas diferencias es hoy, creo que la ventaja competitiva más importante que puede tener una organización. El poder no verlo todo con un solo color o con un solo filtro y tener la capacidad de adaptarte a eso, creo que es muy importante. Y ahorita que mencionabas justo a Terry, por ejemplo, ella en un podcast que tiene hace poquito con nosotras, ella habla de cómo en una situación particular que fue con la organización y retó a la organización en un sistema de cómo llevar un tema de maternidad, ¿no? Y lo hacen, se ejecuta, y cuando ya lo estaban, o sea, cuando ya regresa a la organización, se da a decir, oye, no está jalando, yo sé que yo levanté la mano y que yo hice todo este cambio, pero it's not working. Entonces, ¿cómo le volvemos a dar o sea, cómo lo volvemos a revisitar? Porque no porque nos metamos en un proceso de transformación significa que va a funcionar y que ya está listo, ¿no? Y que ya le diste check. Y se me hace una práctica bien interesante y un ejemplo bien interesante de esto, de la apertura a la conversación y de decir, no porque ya le invertí, ya resolví el problema, y tener la apertura de decir, a ver, ok, no está funcionando, ¿cómo lo volvemos a cambiar y cómo nos volvemos a regresar a hacer una modificación? Entonces, creo que ahí es en donde está el poder, la verdad. Aquella empresa que tenga más información y que esté abierta a la adaptación en tiempo real de sus prácticas, es la que va a resolver estas brechas generacionales y va a encontrar como esta desmitificación de las problemáticas. Claro. Oye, y entra aquí otro concepto que, bueno, ya tiene tiempo en el mercado, que es el salario emocional, ¿no? Es, digamos, como esta moneda intangible, que también es, bueno, por cómo le voy a hacer para fidelizar, bueno, atraer y fidelizar este talento. O sea,
¿Qué papel juega este salario emocional? ¿Es también, es mito, es realidad? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo se puede equilibrar con otros factores? Luis, ¿quieres platicar de esto? Es muy real. No, es muy real y me gustaría contraponerlo con una frase de un amigo, no millennial y banquero, que es importante dar el contexto doble, que dice, nosotros nos hemos dado cuenta que los millennials dejan de ser millennials cuando empiezan a ser papás. Es decir, como que balancean, el primero es el propósito y voy a una empresa por el salario emocional y todo, etcétera, etcétera, cuando se dan cuenta que el de la renta no recibe likes, sino recibe la misma lana que te tienes que ganar. Entonces lo dice de una manera, evidentemente, con cierta jiribilla, ¿no? Detrás. Pero creo que sí es importante el darse cuenta de que hay un balance precisamente de cosas, ¿no? Y ese balance de cómo mezclar tu vida con otra es muy utópico el pensar el que puedo mezclar en mi cuarto mi chamba que me haga feliz y al mismo tiempo pasear al perro un ratito y otro, porque sí necesitas tener espacios mentales para empezar y emocionales para poder actuar una cosa y otra. Son principios de concentración pura que tiene un ser humano como los que vivimos en este planeta así cuando naciste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí siguen contando, pero hay una parte en el reporte bien interesante en donde, ¿qué crees? Que los medios antes decían, sobre todo en Estados Unidos, Chile contra América, ¿no? Los sexenias contra los millennials, y somos lo opuesto. Nosotros los sexenias venimos por meritocracia, calentar asiento, y dependiendo de la temperatura, te va bien o no te da bien, por lo cual tienes que vivirte para trabajar. Llega el millennial y dice lo que yo diría. Dice, no, espera, espera, espera. O sea, yo quiero chambear para poder viajar. Ese es diferente. Y quiero trabajar en mi casa para poder hacer otras cosas y combinarla. Entonces, en realidad, lo que identifica el reporte, que, insisto, no es punto de vista de Frost, Frost, sino más bien es la radiografía, salimos empatados. Salimos los millennials, digo, los millennials y los sexennials diciendo, oye, no está tan mal esta idea de trabajar en tu casa, porque de 12 a 1 me puedo separar para tomar clases de guitarra y para separar este tiempo para tal y para tal. Me ahorras chamba, me ahorras tiempo, puedo estar más con mi familia. Entonces, claro que quiero esa parte yo como exennial. Y el millennial dice, oye, y por cierto, yo también quiero regresar un poquito a la oficina, porque no puede pasar todo en este espacio. O sea, necesito salirme, cambiar un poquito de canal. Ya me di cuenta además que para que yo pueda crecer profesionalmente necesito tener exposure con mis demás compañeros y que me vea chambeando mi jefe, no por calentar el asiento, sino para que vea cómo estoy pensando yo y cómo estoy resolviendo. Entonces, fíjate qué interesante cómo lo que parecía que eran agua y aceite, empiezan a voltear los dos a decir, creo que no solamente te entiendo, sino yo también quiero un pedacito de eso. ¿Querías decir algo, Paulina? Y sí, no, y lo otro que quería decir es, imagínate la relevancia del salario emocional, déjame plasmarlo en ese sentido, que en el reporte una de las cosas que nos damos cuenta es que de las personas que establecieron que estaban poco satisfechas o nada satisfechas en el trabajo que hacen actualmente, está completamente correlacionado, o sea, ese 39% que dijo que o sea, no estaba satisfecho en su trabajo, está perfectamente correlacionado con las personas que dijeron que no saben cuál es su propósito de vida. Entonces, si yo no sé cuál es mi propósito de vida, a lo mejor no entiendo el rol que mi trabajo, que en lo que estoy laborando, ¿no? Va a aportar a eso. Entonces, evidentemente, es muy importante que como organizaciones podamos tener esa conversación porque el propósito de vida cambia. El propósito de vida, o sea, una cosa es una vocación, ¿no? Y decir como yo me quiero dedicar al ámbito médico, ¿no? Porque quiero ayudar a las personas, que eso está muy padre, eso es una vocación. Pero tu propósito de vida a tus 25 años y a tus 45 años no va a ser el mismo. Entonces, tener la capacidad de ir teniendo estas conversaciones como organizaciones y estar representando un espacio de reflexión de, oye, cómo la empresa te está ayudando a cumplir tu propósito de vida en este momento de tu vida, va a ayudar mucho a que este salario emocional tenga un rol que se refleje en los resultados del negocio, que se refleje en los resultados de la gente comprometida que me quiero quedar, que quiero crecer contigo como organización, que quiero aportar, que quiero resolver o hasta identificar problemas dentro de la organización y aportar en su resolución. Entonces, creo que esa parte es muy, muy importante porque a mí es uno de los datos que más me brincó. O sea, el ver cómo hay personas que están en un momento de vida en el que se están cuestionando si saben cuál es su propósito
en ese momento Ujú. y eso cómo se refleja en no estoy satisfecho en la chamba que estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos muy importantes a resolver Oye, para Ujú. empujar este salario emocional. Sí, y que yo bueno, quisiera también ahondar son de las en, preguntas más difíciles, ¿no? Que nos hacemos en la vida, pues cuál es mi propósito y que digamos, un talento joven ya te sepa identificar muy bien, pues cuál es su propósito de vida, creo que es bastante complejo. Pero es que lo complejo es que le ponemos de vida. O sea, mi propósito de vida es como, parece es una como cuando te decisión dijeron, eterna. ajá, como si fuera Claro, una sí, decisión de nací inamovible. para Y es esto. como, exacto, y creo que eso es algo que cambia. O sea, te digo, por ejemplo, mi hermana está a punto de convertirse mamá en las próximas horas. Yo, si le hubiera preguntado hace 5 años cuál era su propósito de vida, probablemente me hubiera dicho algo muy diferente que en 24 horas que va a tener una bebé en sus brazos. Entonces, el meter este concepto como de vida, yo creo que el tema de vocación es muy padre y se vale y es muy válido y muy importante también encontrar nuestra vocación en la vida. Pero el Oye, propósito hay que tener la capacidad de irlo modificando. creo que fue un pésimo ejemplo, permíteme que te lo diga, pero tu hermana es de las personas más driven que he conocido. Andy trabajó con nosotros, tuvimos el placer de tener varios años con nosotros, muchos años para ser millennial, por cierto, pero yo le hice una pregunta cuando la invitamos y fue, ¿cuál es el momento en el que tú estás? Y me planteó cuánto tiempo iba a estar con nosotros, después cómo iba su vida personal, irla llevando y casi el año en el que iba a tener un hijo. Así es que, mi respeto, si todos pudiéramos tener ese nivel de driving, o driviness, mis respetos porque she's a make it happener, definitivamente. Entonces, bueno, no lo digo por contradecirte a ti, sino porque es de una excepción, Andy, en donde sabía No, perfectamente voy a hacer esto y luego esto y luego esto, pero el punto pero que a tú lo que dices voy es el que es, descubrimos en el reporte. no, pero a lo que voy es su motivación puede ser muy diferente o sea, antes de ser mamá y después de ser mamá, y su propósito de vida puede estar cambiando. Y a lo mejor hoy, ¿no? Su propósito de vida evidentemente está vinculado con su maternidad, pero a lo mejor en 5 años cambia y su propósito de vida ya no es solamente ser mamá. O sea, lo que voy con esto es Que hay el momentos, ponerle, el Ujú. ponerle el concepto de Etapas de vida vida. es claro. lo que te hace sentir que es una decisión que tienes que tomar y que tienes que tener una claridad absoluta y es muy confrontante, pero si le cambias eso y dices, ¿cuál es tu propósito ahorita? ¿Qué quieres hacer ahorita o los próximos 3 años o dónde te visualizas en este momento de tu vida? Y que como organización podamos estar entendiendo que eso puede cambiar y que hay que acompañar al talento en esos diferentes momentos, va a ser mucho más fácil que el colaborador también diga, oye, la chamba que hago aporta a lo que quiero Claro. lograr en este Ujú. momento. Entonces, creo que esa es la definición que estaba queriendo como No, plantear. te entiendo Ujú. perfecto. Estaba tratando, Sí. siguiendo perdón, el ambiente de cotorreo. Quería comentar ese ejemplo, pero me gustaría hacer un doble clic en lo que decías hace ratito, Diego, entrando a este tema de cuáles son estos salarios emocionales y ejemplos, porque eso tiene muchísimo que ver con los resultados que encontramos. O sea, gran parte está relacionado con esto. Flexibilidad de trabajo, los corporativos grandes e incluso los de Silicon Valley están haciendo que la gente regrese. Entonces, lo que hay que preguntar aquí es, ¿qué es lo que no funcionó? Porque de que lo probaron, lo hicieron, tanto bancos locales en México como Silicon Valley lo intentaron y ambos están diciendo, mejor si vénganse para acá. Algunos empleados están pidiendo regresar, no toda la semana. Ese es algo que vale la pena que la gente que nos esté escuchando nos opinen cuál es su experiencia de por qué no está funcionando o si es una imposición que está viniendo de algún otro lado, pero allí puede haber una gran fuga de talento. Entonces sí debe de haber algún trasfondo de algo que no funcionó. Segundo, tiene que ver, por ejemplo, con planes de desarrollo. Eso es algo que en la generación X era muy común, sobre todo en empresas internacionales. Ahorita raramente ves algo y entonces, ¿por qué me quedaría yo en una empresa que no sé si la próxima semana va a estar aquí, no va a estar aquí o si me valoran o no? A diferencia de que te digan, te vamos a enseñar los 5 escalones que hay y qué es lo que se necesita hacer para cada nivel. Esa es una gran área de oportunidad para quien nos esté escuchando. Ya habíamos platicado, por ejemplo, del balance de vida-trabajo, de wellness. Hay incluso una ley que es la 035 que hace y pide, exige a las organizaciones que haya. Escúchenme bien, este es un área muy importante. Desde antes de la pandemia se percibía que iba a ser el gran reto a nivel salud de la década completa. Después de la pandemia,
es mucho más grave. Si alguien quiere hacer negocio, ahí es donde está la lana, el cómo poder generar ese wellness. Pero el último, que es al que quería llegar, tiene que ver con el salario emocional de un buen ambiente de trabajo. Y ahí hay un gran cantidad de gente que dice, oye, desde afuera se veían súper cool, aquí adentro no me dejan hablar. Y se tratan de una manera bastante arrebatada, ¿no? Por decirlo de una manera suavecita. No es lo que yo esperaba vivir. El estrés que me generan hasta los Zooms, aunque pueda apagar la computadora, es un tema de cultural. ¿Qué es lo que se recompensa en una empresa y qué es lo que se castiga? Y ahí es en donde hay una gran disonancia. Entonces, lo quería comentar, no nada más para ahondar en el tema de salario emocional, sino para decir lo que encontramos nosotros de áreas de oportunidad importantes que hay. No, y este estudio nos da muchas áreas de oportunidad a nivel cultural y esperemos y ojalá, ¿no? Pues que las empresas poco a poco empiecen a entender estos retos y lo transformen en oportunidades, pues para al final crear mejores espacios de trabajo, que eso pues le va a beneficiar a todas y a todos y a México, ¿no? Y ahí va ya, digamos, para ir cerrando esta conversación, o sea, ¿cuál es el impacto que ustedes esperan lograr con este estudio? ¿No? Es solamente para pues, grandes empresas, ¿no? Que hoy tienen grandes, digamos, como gran fuerza laboral, que tienen procesos, recursos, pues también para las pymes. ¿Cómo se espera que las empresas adopten este estudio? Para mí, ojalá el impacto es el sueño, y ahorita me encantaría que Luis me complemente, pero el sueño es justamente empoderar a las organizaciones a entender el rol que juegan en el país que construimos. Pasamos más tiempo en nuestras organizaciones que en nuestras casas. Y si podemos construir organizaciones que son coherentes, que son responsivas, que tienen valores bien planteados, eso se va a reflejar en la sociedad que estamos construyendo y en el país que estamos construyendo. Entonces, yo creo que el poder que tiene la iniciativa privada es algo que todavía no hemos abierto, o sea, no hemos abierto esa caja, ¿no? It's untapped. Y lo que podemos hacer. Entonces, la intención y ojalá el impacto es que las organizaciones abran esta conversación, que no dejemos nada más de el screenshot, ¿no? De la gráfica que le mandas a tu jefe, sino, oye, no, esto es información de valor, cómo esto se refleja en nuestra compañía, estos datos lo estamos viviendo nosotros, sí, no, cómo queremos que esto nos pase o no nos pase, o si nos está sucediendo, cómo lo vamos a resolver, cómo queremos que la conversación de cultura y de la forma en la que trabajamos y hacemos las cosas impacte a nuestros trabajadores y que no veamos estas brechas o que no veamos estas faltas de puentes de diálogo entre generaciones o entre compañías o entre líderes y colaboradores. En fin, o sea, que se abra la conversación dentro de las organizaciones para mí sería un sueño. El otro día alguien me decía, es que estuvo muy padre porque utilizamos el reporte para tener una conversación entre líderes y dije, ya con eso, o sea, ya con eso que agarran el reporte y dijeran este espacio de reflexión, ¿cómo lo vamos a utilizar? Para mí es el impacto que Trust debería de hacer y ojalá que a largo plazo eso se refleje en una transformación de la iniciativa privada y la forma en la que hoy tenemos esta vinculación con la gente y con los colaboradores, ¿no? Eso es para mí, no sé, Luis, si tú quieras complementar. No, y esperemos que sí, de nuestro lado vamos a ayudar a comunicarlo con todas las organizaciones con las que tenemos vinculación. Luis. Que tengan esta conversación, sí. Para mí, y me gustaría llevarlo a un ámbito, a un nivel y enfoque de propósito, de un MTP, literalmente, de qué tan grande quisiera que fuera esto, no tiene que ver con que lo hayamos hecho nosotros, sino que hagamos nuestra propia identidad. Yo que vengo del mundo del diseño estratégico, en el ámbito del diseño de identidad, por ejemplo, hay una pregunta que lleva décadas, que es, oye, Suiza, el diseño suizo es muy peculiar, igual que el italiano, igual que el norteamericano. ¿Cómo es el diseño mexicano? Y en este caso lo llevaría yo al ámbito de la cultura, es cómo es la cultura organizacional en México, pero no tácita, es decir, no respondamos de lo que ves, No heredada. no heredada, sino cómo quisiéramos que fuera esa identidad y no de cara a otros países. No se trata de comparar ni de presumir, sino de cómo quisiéramos que fuera México, porque en realidad, así como la cultura es la estrategia de una empresa y el futuro de una empresa, en México las empresas son el futuro de México y son el México de ahorita. Entonces, este último punto que hablaba yo de la parte emocional del ambiente laboral,
es cómo quieres que sea tu empresa, porque no tiene que ver con dar pastelitos o chilaquiles los viernes, tiene que ver con cómo tomas decisiones, cómo permites que la gente participe y aporte. Entonces, esa creo que yo quisiera que ese fuera, o mi sueño sería que todos los CEOs se hicieran esa pregunta y que entonces convoquen a todo su C-level a decirles, señores, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque lo que está de por medio es, uno, el crecimiento y supervivencia de la empresa, o permanencia más bien. Y dos, es México. Somos todos el engranaje de este país. Este país no le pertenece ni a un partido ni a unos cuantas personas. Es nuestra casa. Así es que para mí ese sería el objetivo, que esto abra esa conversación, que cierte ciertos parámetros y checkboxes para que entonces se pueda tomar esa decisión y cada empresa decidirá cuál es su subcultura. Y no lo digo hacia abajo, sino más bien tampoco tiene que ser one size fits all. Ese es otro gran error, Claro. ¿no? Sino Sí, más que bien es definan su propia cultura. exactamente cómo vamos a contribuir nosotros al crecimiento de nuestros stakeholders y de México. Excelente, pues que así sea. Hoy ha sido una conversación fascinante. Muchísimas gracias, Luis, Paulina, por acompañarnos en Ongoing. Antes de despedirnos, si nos recuerdan nuevamente en dónde podemos encontrar sobre Thrust y sobre este estudio. En la página de Thrust, www.thrust.com.mx, Thrust con TH, THRUST, y ahí está la página directa, el acceso a el micrositio del reporte, y en ese micrositio pueden descargar el reporte, pueden interactuar con el GPT que mencionaba Luis hace un ratito, y bueno, en las redes sociales de Thrust también, LinkedIn, Instagram, etcétera, están todos los links para las descargas. De todas maneras, estoy poniendo aquí el link, si lo pueden poner como un súper, es landing.thrust.com.mx, diagonal 5FC de cambio o de organización 24. 24. Son las siglas Excelente. de Sí. 5 fuerzas de cambio organizacional 24. Así es que, Sí, por de todas favor, maneras lo van a bájenlo. encontrar el link en nuestras redes sociales, aquí en la descripción del video de YouTube. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube, donde ahí también en la descripción vamos a dejar el link. Pues muchísimas gracias nuevamente, Muchas Paulina. gracias, Diego. Gracias por el espacio. Muchas gracias por la Que sea un invitación. éxito este reporte y lo estaremos invitando próximamente. Creo que hay mucho que platicar con ustedes, mucho que compartir. Y sobre todo mucho que sumar de parte nuestra. Así es que a lo que nos invites, ya sabes que nosotros contigo, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. Muchas gracias por considerarnos. Igualmente, muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la Gracias a próxima. todos. Hasta luego.